Estimados hermanos y amigos, reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes en esta hora un corto tema, el cual se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, los versículos 1 al 10, que dice: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bien, hermanos, esta es una historia pues muy conocida para los lectores de la Biblia. Y el centurión de quien habla allí era un soldado romano que comandaba 6 compañías romanas de 100 hombres cada uno. Según la historia, este hombre tenía un siervo a quien amaba mucho, a quien quería muchísimo, pero este se encontraba enfermo, a punto de morir. El versículo 3 nos dice que este hombre oyó hablar de Jesús. Y no era pues extraño, porque en San Lucas 5:15 podemos encontrar un versículo que nos dice que la fama de Jesús se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y también para ser sanados de sus enfermedades. Entonces pues este hombre oyó hablar de Jesús y de las cosas que él hacía y cómo sanaba a los enfermos. Entonces pues él no desaprovechó la oportunidad cuando oyó que Jesús se encontraba por esos contornos. Entonces, según la historia, él envió a unos ancianos judíos rogándole a Jesús de que fuera y sanara a su siervo. El versículo 4 nos enseña que estos hombres fueron hasta donde estaba Jesús e intercedieron por el centurión diciéndole: es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, hermanos, yo quiero que miremos unos aspectos muy importantes de la actitud de este centurión que vale la pena resaltar. Y uno de estos aspectos es la humildad. Los ancianos, si nosotros vamos al versículo 4 de nuevo, los ancianos marcan mucho esta parte del centurión. Él le dice a Jesús, como dando una explicación de por qué debería él conceder la petición de este hombre. Y ellos comienzan a decirle que era un hombre que amaba a los de su nación. Aparte de eso, había hecho algo muy grande por ellos, que era edificar una sinagoga para ellos. Entonces, mis queridos hermanos, esto es algo muy importante que nosotros analicemos. La humildad de este hombre. Antes de seguir el curso de la enseñanza, yo quiero que analicemos algo. ¿Por qué los ancianos se preocuparon por resaltar esta virtud del centurión ante Jesús, de que amaba a los de su nación y lo que había hecho por ellas? Porque recordemos que los romanos eran gentiles. Todas aquellas naciones que no fueran judíos, para los judíos se constituían gentiles y no tenían tratos con ellos.
Aparte de esto, los romanos tenían una ley que podían dar ciertas órdenes a los judíos y los judíos tenían que obedecer esas órdenes, tales como cargar, o sea, cargar ciertas cargas por una milla y bueno, muchas más, pero tenían que obedecer las órdenes que estos soldados romanos les daban. Y los judíos también, los judíos no visitaban las casas de los romanos, o sea, no había como amistad entre ellos. Los judíos no tenían mucho aprecio hacia los romanos por todas estas cosas. Sin embargo, en el versículo 6 vemos que Jesús rompió con ese estereotipo racial. Y si leemos, dice, el versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos. Cuando ellos vinieron ante Jesús con esta petición, inmediatamente Jesús se desplazó hacia la casa del centurión con ellos. Pero cuando ellos iban de camino y ya iban cerca de la casa del centurión, dice que el centurión, antes de que llegase Jesús con la compañía, él envió a unos amigos diciéndole a Jesús, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire esto, hermano, analicemos estas palabras. Los ancianos judíos le dijeron a Jesús que él era digno. Ellos lo veían como digno, puesto porque los amaba, los respetaba. Sin embargo, este hombre dice, no se sentía digno. Él dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque esto fue un acto de humildad de este hombre hacia Jesús, reconociendo quién era Jesús. Y no solo eso, sino que dijo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti. Mire, ni siquiera él se sintió digno de ir ante Jesús y tener un diálogo con él. Entonces, se necesita muchísima humildad para que un hombre como esto, que de cierta manera tenía un poder sobre Jesús, puesto que Jesús era judío y ya sabemos que los romanos podían dar órdenes a los judíos de hacer ciertas cosas y tenían que obedecer. Pero este hombre no hizo esto. Entonces es de admirar y es un acto de humildad que este hombre no hubiese ido ante Jesús con arrogancia a exigirle que tenía que hacer esto, sino que la actitud de él fue todo lo contrario, fue una actitud de mucha humildad ante Jesús. No se sintió digno ni siquiera de presentarse él ante Jesús y hacerle él mismo la petición. No se sintió digno de hacer eso, porque él entendía quién era Jesús, quién era ese hombre. Y el versículo 8, él sigue diciendo unas palabras, el centurión, muy bonitas, hermano, que nos aclara esto que yo estoy diciendo. Dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, él era un hombre que estaba bajo autoridad, o sea, tenía superiores a quien tenía que obedecer. Él sabía lo que era obedecer, pero lo que era tener que obedecer, pero también tenía bajo sus órdenes a soldados a quien les decía, haz esto, y tenían que obedecer, tenían que hacerlo. Como quien dice, Señor, yo no soy quien para darle órdenes a usted. Yo no soy quien para mandarlo a usted. Con su actitud, eso era lo que en cierta manera este hombre quería hacerle saber a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él, según la ley romana, podía hacerlo, pero su actitud de humildad le permitía reconocer que Jesús era un ser superior a Él. Lo que quiere decir que este hombre que reconocía la autoridad del Señor Jesucristo. Porque hermanos, Jesús era un hombre también reconocido como que tenía mucha autoridad.
Sí, era reconocido como un hombre de autoridad ante todos estos pueblos. Y esto nos lo deja ver San Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, que dice de la siguiente manera: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y otro versículo que se encuentra también en Mateo capítulo 8, versículo 27 también dice: los hombres se maravillaban y decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Amén, qué bonito esto, hermano. Entonces, él era reconocido ante los pueblos como un hombre que tenía autoridad, tanto dice en su doctrina, pero también autoridad sobre los mares, sobre los vientos, sobre las tempestades, sobre las enfermedades. Tenía autoridad, él daba la palabra y ellas tenían que obedecerle también. Y esto mismo era algo que reconocía el centurión, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que él tenía en su reino. Y hermanos, yo quiero que resaltemos esta parte, y es que la actitud de este hombre nos persuade en cuanto a cómo debe ser la manera en que nosotros debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. La manera en que nosotros, cuál es la actitud que nosotros debemos usar cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesús cuál debe ser esa actitud. Y nos da este hombre ese ejemplo, y es que esa actitud debe ser una actitud de humildad, debe ser una actitud de respeto, debe ser una actitud de reverencia. Hay momentos que las personas vivimos situaciones muy difíciles de diferentes maneras, con diferentes nombres, y es duro. Ahora estamos viviendo mundialmente una crisis que la estamos compartiendo la mayoría de los seres humanos. Estamos viviendo la misma situación y yo sé que esto puede ser un poco abrumador, pero esto, hermanos, no debe ser, no nos debemos de atribuir el derecho de censurar a nuestro Señor. Tenemos que tener cuidado de qué manera nosotros nos acercamos al Señor, de qué manera nosotros nos expresamos de Él, de qué manera nosotros, cuál es la actitud cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesús, que debe ser con muchísima reverencia, que debe ser con muchísimo respeto. Porque muchas veces, hermanos, podemos tratar de censurar al Señor. Nos dejamos llevar de la situación, nos dejamos llevar del miedo, de la desesperación, y por ende podemos tratar de usar palabras duras, de usar palabras o proferir palabras de reproche hacia nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que oímos muchas personas que dicen, pero ¿por qué el Señor permite esto? ¿Pero por qué el Señor, si es un Dios de amor? Y comenzamos a proferir todas estas palabras atribuyéndole al Señor falta de amor, falta de cuidado hacia su creación, falta de cuidado hacia nosotros, hermanos, y esto debemos de tener mucho cuidado con esto, porque nosotros no podemos atribuirnos ese derecho de censurar al Señor. Debemos entender lo que entendió el centurión, y es que el Señor es soberano. Dios es soberano y Él sabe cómo hace sus cosas. Él trabaja de maneras que al entendimiento humano a veces puede ser difícil comprender. Y no podemos ignorar, hermanos, que Dios está trabajando, que Dios está haciendo algo, y a través de esta situación, a través de esta crisis, a través de esta pandemia, si fue independientemente de si fue enviada por Dios o no,
El Señor a través de eso está tratando con los corazones, está tratando con las vidas, hermanos. Dios está haciendo algo a través de estas cosas y Dios hace las cosas como Él quiere hacerlos. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos, y es que a veces de pronto nosotros decimos de que tenemos fe, pero nos contradecimos cuando hablamos ciertas cosas que son duras, ciertas cosas que dejan ver todo lo contrario de lo que es la fe. Entonces, hermanos, me gusta mucho el versículo 9, que el Señor al ver la actitud de este centurión, al oír las palabras de él, Jesús dice que se maravilló de la fe de este hombre. Muchas veces vimos a las personas maravilladas de lo que Jesucristo hacía, pero qué lindo es ver a Jesús en ese caso maravillado por la actitud y lo que hizo un hombre, ¿sí? Maravillado de la absoluta confianza que este hombre tuvo hacia él. Esto es lindo, hermanos, porque este hombre tocó el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque es que el corazón de nuestro Señor Jesucristo se toca de esa manera, con humildad, creyéndole, aceptando su santa voluntad. ¿Sí? O sea que nosotros podemos convertirnos en esos hombres y en esas mujeres que podemos tocar el corazón de Dios, porque Él ve la humildad, porque Él ve el respeto de nosotros hacia Él, porque ponemos nuestra confianza en Él, porque aceptamos su voluntad y las cosas de las maneras como Él trabaja. Entonces a Jesús, el corazón de Jesús se toca de esta manera. Este hombre reconoció que Jesús tenía el poder y autoridad en su reino para dar la palabra y que fuera hecho. Por eso él dijo, él puso toda su fe en el Señor y su confianza en Jesús. No soy digno que entres a mi casa, no soy digno ni siquiera de estar ante tu presencia, ni siquiera de dirigirte la palabra, pero Señor, solo di la palabra y será hecho. Y eso fue algo maravilloso porque Jesús no tuvo que ir hasta él. Solamente conforme creíste, así será hecho. Y así fue hecho porque este hombre verdaderamente había creído en Jesús, mis hermanos. Entonces tengamos fe, debemos de tener fe de que Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Nosotros lo que debemos de hacer solamente es interceder, hermanos. Intercedamos como este hombre, como estos hombres ante el Señor Jesucristo. Pero no solamente para que esta plaga se vaya, no solamente para que las personas no se sigan muriendo, no solamente para que haya alimento en los hogares, para que el Señor provea, no solamente por eso. Yo sé que todas las familias en la tierra, allá donde se encuentran, estamos orando por todas estas cosas, hemos levantado un clamor por protección, estamos ayudándonos unos a otros en oración. Y esto es lindo, esto es hermoso, pero no debemos de orar solamente por eso, sino que debemos de interceder para que se cumpla el propósito para lo que esta cosa fue enviada sobre la tierra, hermanos. ¿Cuál es ese propósito? De que las personas se sensibilicen, de que las personas abran el corazón al Dios y que haya un arrepentimiento, hermanos. Ese es el propósito de Dios, de traer muchas personas al conocimiento de la verdad, de que muchas personas le den una cabida en su corazón al Señor, porque yo sé que muchas personas hemos estado en este tiempo orando como tal vez nunca antes habíamos orado, porque tal vez muchas personas le hemos puesto más cuidado a Dios y a su palabra en este tiempo que yo digo que antes.
importantes, hermano. Eso puede ser, y ese es el propósito de Dios, que muchas personas, hermanos, se reconcilien, echen una miradita al Señor. Entonces, oremos, hermanos, oremos para que las personas no partan. Lo más importante es esto, que las personas no partan a la eternidad sin Cristo, sin la salvación en sus vidas. Alguien decía, sí, esto puede pasar. Esto puede pasar y que todo vuelva a la normalidad, pero igualmente lo que más tememos, ¿qué es? La muerte, porque es lo que más tememos nosotros, es morir. Pero si esto pasa y la vida sigue su curso normal, igualmente en algún momento tendremos que morirnos, tendremos que partir a la eternidad. Y lo más horrible no es morir, sino partir sin la salvación de nuestras almas y la salvación de nuestras familias. Entonces debemos orar, hermanos, para que esto es un propósito. Dios está trabajando en los corazones. Pues, hermano, oremos que no pase desapercibido esto en las vidas, que pase el tiempo y que la gente no sienta nada. No, que entiendan que el Señor está haciendo un llamado a sus corazones, a sus vidas, a que abran sus corazones a Él. Entonces, hermanos, debemos humillarnos, porque eso quiere el Señor, que el ser humano se humille ante su presencia y le reconozca como Dios, como el Salvador, como el único que puede salvar sus almas. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, quiero dejar esta sencilla palabra en sus corazones y pedirle que nos sigamos uniendo en clamor por esta petición, por estas personas, mis queridos hermanos. Entonces, que el Señor Jesús les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.